semana de clases y la semana de parciales, pero en OBDO clases formales de reunirnos para vernos se acaban hoy. Hoy es nuestra última clase. Hoy vamos a ver, continuar el tema de otros métodos para solucionar problemas de optimización. Es un tema también muy fácil, la clase dura aproximadamente 1 hora, no dura la clase completa y la idea al final es hacer un cierre de nuestro curso, así como es un comienzo de curso, hacer un cierre. ¿Qué queda del curso y por qué pues no nos vemos? Queda un taller, el taller para que porfa lo tengan en cuenta, lo subimos mañana a Moodle en horas de la tarde y tienen 8 días para realizarlo. La idea es que, pues, digamos, como no nos vemos nosotros tenemos clase lunes y jueves, no nos vemos el lunes en clase como tal, que a esa hora le trabajen al proyecto y si tienen dudas, perdón, al taller, y si tienen dudas, pues me las hagan saber en ese momento, pero la idea es que trabajen en el taller en ese momento. Igual tienen hasta el 28 de noviembre para entregarlo, que es el sábado antes de la semana de exámenes finales, pero pues para que tengan en cuenta y no se dejen colgar con el taller. Es un taller fácil, pero les toca investigar un tema que no vemos, que es muy sencillo, pero entonces para que no se dejen colgar, porque de pronto si lo dejan para última hora, de pronto no logran tener ese tema de investigación que les estamos pidiendo. Eso nos falta ese taller y pues nos falta entregar el proyecto, lo entregan esperamos que todos lo entreguen el lunes en la hora en la que se califica sobre 5 y ahí escogen las fechas de sustentación, que las fechas arrancan de hoy en 8, sería para los que se inscriban de hoy en 8 y lunes y martes de la semana de parciales son el resto de sustentaciones. Recomendaciones para la sustentación, recuerden que son solamente 10 minutos, entonces yo les recomiendo que ensayen su presentación antes, tomen tiempo para que estén seguros que se demoran los 10 minutos en la sustentación y que no se vayan a quedar cortos de tiempo si no la ensayaron antes, entonces que la ensayen con tiempo suficiente. Y ya, esos eran como los comentarios varios que quería hacerles antes de arrancar la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabé de decirles. Profe, sí, yo tengo una duda con respecto a las sustentaciones. Dime. O sea, son 10 minutos de sustentación grupal y después nos haces una individual. O sea, nosotros Luego volvemos... son 2 minutos por persona para la individual. Se les hace una pregunta y ustedes contestan esa pregunta para la sustentación individual. Sí, señora. Ah, listo. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar con el de hoy. Porfa, me confirman si ya están viendo la presentación. Sí, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver a continuar el tema de otros métodos de programación, otros métodos para solucionar problemas de optimización. Y los problemas que vamos a ver hoy son problemas de ruta más corta, o sea, los algoritmos que vamos a ver hoy son algoritmos que nos sirven para solucionar problemas de ruta más corta. Entonces, antes de arrancar a ver los algoritmos, que son también muy sencillos, quiero que por favor alguien me recuerde cuál era el objetivo o lo que se buscaba en un problema de ruta más corta. ¿No recuerdan? Pues es como el nombre lo dice, ¿no? Encontrar como el camino más corto para, no sé si puedo decir desplazarse de un lado a otro o moverse de un nodo a otro. Exactamente, para moverse de un nodo de origen a un nodo de destino. Entonces, siempre en un problema de ruta más corta vamos a minimizar, puede ser minimizar tiempo, minimizar distancia, minimizar costo,
y lo que queremos es encontrar lo menor posible de un nodo de origen a un nodo de destino. Ese es como el objetivo de un problema de ruta más corta. Entonces, los algoritmos que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ver dos métodos. El primer método que vamos a ver es el método de vecino más cercano. Este método es un método que me entrega soluciones factibles para un problema de ruta más corta. Entonces es muy importante tener en cuenta que este método no me garantiza encontrar el óptimo. No me garantiza que cuando lo solucione, la solución que voy a encontrar es la solución óptima. Solamente me garantiza que lo que estoy encontrando es una solución factible a un problema de ruta más corta. Recordemos, vecino más cercano es una heurística constructiva que me da una solución factible. No me importa si la solución de esa calidad de esa solución es mala, o sea que el costo es muy alto, pero lo que nos interesa es encontrar una solución factible. Y vamos a ver también el algoritmo Dijkstra, que el Dijkstra tiene una gran ventaja, y es que Dijkstra también es un algoritmo aproximado, pero me garantiza que voy a encontrar el óptimo a un problema de ruta más corta. Entonces, cuando utilice el algoritmo Dijkstra, se llama así por la persona que lo inventó, me garantiza que voy a encontrar la solución óptima a un problema de ruta más corta. Entonces, vamos primero a ver vecino más cercano. Vecino más cercano es lo más sencillo del mundo, pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque de lo mismo sencillo y de lo mismo básico a veces comete errores. Entonces, ¿en qué se basa vecino más cercano? Vecino más cercano se basa en la lógica de moverse, o sea, de irse moviendo al destino más cercano desde el nodo en el que se encuentre. Esa es la lógica que sigue vecino más cercano. Usted está parado en un nodo, vaya hacia el nodo que esté más cerca del nodo en el cual se encuentra. Solo mire el nodo en el cual se encuentra y el que quede más cercano a ese. No mire lo que va a pasar más adelante. Solo el siguiente nodo que esté más cercano. Los problemas, la heurística de vecino más cercano es una heurística muy utilizada y se utiliza en los problemas en los que usualmente lo que uno busca es encontrar una secuencia de algo, encontrar el orden en el que va a realizar ciertas actividades. Entonces, cuando yo estoy buscando encontrar el orden, utilizo vecino más cercano. Nosotros lo vamos a ver en ruta más corta, nosotros lo vamos a ver únicamente en ruta más corta, pero es bueno mencionar que hay otros dos problemas muy típicos donde se utiliza vecino más cercano, que es el problema del agente viajero y el problema de secuenciación de tareas. El problema del agente viajero es el problema principal de los problemas de ruteo de vehículos. Digamos que si a alguien le gustó mucho el tema de optimización y quiere profundizar en la línea de optimización, podría haber una electiva que se llama optimización de logística de distribución, la sigla es SOLDI. Ahí sí pido excusas, es ofrecida únicamente para los ingenieros industriales, no para los ingenieros electricistas, entonces pues esa electividad solo la podrían tomar los industriales. Y son problemas de transporte, o sea, problemas de ruteo, y ahí se ve el problema del agente viajero. Esa electiva la dicto yo, le estoy haciendo un poco de propaganda, pero pues también es por si les gusta pues la línea de optimización para que continúen. Y también se utilizan los problemas de secuenciación de tareas y es cuando yo voy a encontrar el orden en el que voy a ejecutar unas tareas que tengo que realizar. La parte de secuenciación de tareas también se ve en la línea de electividad de ingeniería industrial, se ve en una materia que se llama programación y programación y control de la producción. Bueno, se me olvidó el nombre, la sigla es PCPR. PCPR es una coterminal, o sea, se ofrece desde la maestría de ingeniería industrial. Y la ofrece el profesor Carlos Ruiz y la decana de Ingeniería Industrial, Sonia Jaimes. Y pues es también una muy buena lectiva por si acaso se quieren ir por esa línea para profundizar en el tema. Bueno, vamos a ver entonces el algoritmo de vecino más cercano en ruta más corta, o sea, cómo es puntualmente en ruta más corta. Ya sabemos cuál es la lógica en la que se basa, pero pues vamos a mirar los pasos que se utilizan para el algoritmo de vecino más cercano en ruta más corta. Importante. En clase yo les voy a explicar estos algoritmos, tanto vecino más cercano como Dijkstra, con un problema pequeño, con un problema de 8 nodos. Ese problema, como es tan pequeño, por intuición y uno mirando las
posibles combinaciones de rutas, podría encontrar cuál es la ruta más corta. Pero la idea es que ustedes piensen que, que ya no lo vamos a hacer en un problema pequeño, sino que ya en un problema de 1000 nodos y se sigue exactamente la misma lógica, y ya en un problema de 1000 nodos uno no puede saber por enumeración exhaustiva cuál es la ruta más corta. Entonces, aunque ahorita a ustedes les puede parecer trivial cuál es la ruta más corta, es importante que sepan que lo que queremos es que entiendan los pasos que se deben seguir. Cuando uno tiene algo de 1000 nodos, pues ya no lo hace a mano, sino que lo que hace es hacer una programación para que repita iterativamente los pasos que vamos a seguir ahorita. Entonces, utiliza un lenguaje de programación como Python, C++, C#, bueno, cualquier lenguaje de programación, y ya lo que hace es uno hacer ese algoritmo para que solucione el problema de manera automática. Entonces, ¿cuál es la lógica de vecino más cercano? Ya lo habíamos dicho, consiste en irse moviendo de cada nodo hacia el nodo más cercano que no haya sido visitado. Entonces, uno se va a mover al nodo más cercano que todavía no haya ido. Eso es la lógica de vecino más cercano. ¿Cuáles son los pasos ya de una manera más detallada? Entonces, el primer paso sería, desde el origen, entonces usted está parado en el origen, desde el origen mueva hacia el nodo más cercano a él. Llame a este nodo actual y calcule el costo. Luego dice, desde el nodo actual, mueva hacia el siguiente nodo más cercano y llámelo actual, actualizar el costo. Repetir el paso 2 hasta que el nodo actual sea el destino. Esto suena más complicado de lo que realmente es. Ahorita que lo hagamos con un ejemplo se van a dar cuenta que es súper sencillo. Pero entonces, estoy parada en el origen y me voy al nodo que esté más cerca del origen y llamo a ese nodo actual. Luego, desde ese nodo actual, me voy al nodo que esté más cerca y lo llamo a nodo actual, o sea, actualizo cuál es mi nodo actual y repito ese paso hasta que el nodo en el cual me encuentre sea mi nodo de destino. Y cada vez que voy haciendo eso, voy calculando el costo y actualizando mi costo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a seguir estos pasos por medio de un ejemplo. Vamos a ir mirando, entonces, cómo sería vecino más cercano. Entonces, dice, una empresa que tiene que trasladarse a diario, una persona, perdón, que tiene que trasladarse a diario del pueblo A al pueblo H, está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa de carreteras. Las carreteras y sus distancias en kilómetros están representadas en la siguiente matriz. Entonces, digamos, del pueblo A existe una carretera para ir al pueblo B, que hace que recorra 12 kilómetros, y también hay una carretera para ir al pueblo C que hace que recorra 4 kilómetros, y así con el resto de pueblos. Y me piden encontrar una solución básica usando vecino más cercano. ¿Listo? Entonces vamos a seguir los pasos que nos decía vecino más cercano. Entonces, lo primero que yo hice aquí, no voy a gastar tiempo graficando la red porque pues ya eso lo vimos cuando vimos ruta más corta. Entonces aquí tengo mi tabla y lo que hice fue graficar la red, recordando que mis nodos son cada uno de los pueblos que existen y los arcos, las carreteras que unen a esos pueblos. Entonces, por ejemplo, el nodo del pueblo A puedo ir al pueblo B con una distancia de 12 kilómetros y al pueblo C con una distancia de 4 y así con el resto de mi red. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a aplicar vecino más cercano. Entonces, lo primero que me dice es que estoy parada en el nodo actual. Entonces, perdón, en mi nodo inicial. Eso es lo primero. Entonces, para saber en dónde estamos parados, vamos a ponerlo como, vamos a marcar con un color el nodo y voy a decir que estoy parada en ese nodo y le voy a poner un numerito. Cuando me mueva a otro nodo, pues le pongo 2, 3 y así sé progresivamente en qué nodo estoy parada. Entonces, ¿qué me decían vecino más cercano? Que del nodo actual me mueva al nodo que esté más cerca. Entonces, ¿a cuál nodo me tengo que mover? Al nodo C. Al nodo C, porque estando en A me puedo mover al nodo B, pero son 12 kilómetros, y al nodo C, que son 4. El más corto, el más cercano, es el nodo C. Entonces me muevo al nodo C y en este momento mi ruta iría a C. ¿En cuánto va mi costo? ¿Cuánto va mi costo ahorita? ¿Cuánto va el costo? 4. 4 porque he recorrido 4 kilómetros.
Listo. Entonces, sigan la lógica vecino más cercano. Ahora, ¿dónde estoy parada? Ya no estoy parada en el nodo A porque me moví al nodo C. Entonces, mi nodo actual, le voy a poner un 2, pero mi nodo actual es el nodo C. Entonces, porfa, sigan la lógica. 2 minutos para que lo desarrollen y ya miramos entre todos cuánto les dio la solución. Si alguien tiene alguna pregunta, activa el micrófono y me la dice. Listo. Entonces, ¿ahora a dónde me tengo que mover? Al nodo D. Al nodo D, porque es el más cercano. O sea, estando en C me puedo mover a D con 2 o a F con 6. Me muevo a D y mi ruta iría a CD. ¿Y el costo en cuánto iría? 6. El costo iría en 6. Y ahora estoy parada en mi nodo D. Y ese sería el paso 3. Listo. Ahora, ¿a dónde me muevo? Hacia E. Hacia E, porque a D me puedo mover, desde D me puedo mover a G con 8 o a E con 7. Me muevo al más cercano, que es el nodo E. Entonces mi ruta iría así y ahorita estaría parada acá. ¿Y cuánto voy de costo? 13. 13, exactamente. Y finalmente, estando en el nodo E, solo tengo un posible camino, que es moverme al nodo H. Y ya estoy parada en el nodo H y mi ruta estaría así. Y el costo ahí sería, ¿cuánto? De 20. El Total. costo sería de 20. ¿Listo? Eso es vecino más cercano. Miren que es muy, muy sencillo. Pregunta, ¿esta es la solución óptima a mi problema? No lo sé. Esto, lo único que sé es que es una solución factible. Digamos que uno de una vez podría mirar que esa no es la óptima si uno se pusiera a hacer por enumeración exhaustiva las posibles rutas, pero recuerden que estamos mirando la lógica para problemas que pueden ser mucho más grandes. Aquí tenemos solo 8 nodos. Entonces lo que hice fue encontrar una solución factible, que es en A irme a C y luego a H, y con eso recorro una distancia total de 20 kilómetros. ¿Alguna pregunta de vecino más cercano? Muy fácil. Bueno, asumo que ese silencio es que ya todo les quedó claro y entonces nos vamos a ver ahora un algoritmo que es un poco más complejo, tiene más información, pero también es muy sencillo. O sea, si uno sigue los pasos que tiene que seguir, se da cuenta que es muy sencillo. Que es el algoritmo de Dijkstra, ya les había dicho, se llama así por el nombre de la persona que lo creó. Entonces, lo primero es que este algoritmo calcula el camino mínimo de un nodo de origen a otro nodo de destino en particular. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este algoritmo? Que este algoritmo sí me entrega la solución óptima a mi problema de ruta más corta. Cuando yo lo solucione, me va a decir cuál es el menor, el mínimo costo, la mínima distancia o el mínimo tiempo que tengo que recorrer
para ir de un nodo de origen a otro nodo de destino. También me da una información adicional que no me lo daba ni vecino más cercano ni las soluciones óptimas a un problema de optimización cuando lo hacíamos por medio de un modelo matemático, y es que a su vez calcula los caminos mínimos desde el nodo inicial dado hasta cada uno de los otros nodos del grafo. O sea, también me da una información de cuál es el camino mínimo que tengo que recorrer para ir desde mi origen a cualquier nodo intermedio. Entonces me da información de los nodos intermedios. Dijkstra, si ustedes lo estudian lo buscan en algún libro o en algo, van a encontrar diferentes simbologías. Nosotros vamos a utilizar una para tener como una simbología general para todos, para que hablemos el mismo idioma. Y esa simbología es que trabaja con dos etiquetas, con etiquetas temporales. Entonces, lo que hace Dijkstra es que le va poniendo etiquetas a los nodos. Y esas etiquetas pueden ser de dos tipos. Etiquetas temporales, que irían entre paréntesis normales, y etiquetas permanentes, que irían en corchete cuadrado. Entonces, ¿qué diferencia hay en que un nodo tenga etiqueta temporal y etiqueta permanente? Lo que hace Dijkstra es una especie de numeración exhaustiva, pero inteligente. O sea, no mira todas las posibles combinaciones de rutas, sino las posibles combinaciones de rutas que son prometedoras, o sea, que parecen atractivas para que sea el óptimo. Entonces, mira solo las rutas prometedoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia si un nodo tiene etiqueta temporal o un nodo tiene etiqueta permanente? La diferencia es que si tiene etiqueta temporal, me está diciendo que todavía no he explorado todos los caminos prometedores para llegar a ese nodo, cuando tiene una etiqueta temporal. Y cuando tiene una etiqueta permanente, lo que me está indicando es que ya exploré todos los caminos prometedores para llegar a ese nodo. Entonces, cuando un nodo tiene etiqueta permanente, se dice que nos podemos olvidar de ese nodo porque ya evalué todo lo que tenía que evaluar con relación a ese nodo. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Bueno, ¿qué va dentro de la etiqueta? La etiqueta pues son un paréntesis o un corchete cuadrado, pero lo que va dentro de esa etiqueta es, le voy a poner la distancia recorrida, o sea, pongo la distancia que he recorrido para llegar a un nodo y el nodo antecesor, o sea, el nodo desde el cual llegué para haber recorrido esa distancia. Entonces aquí hay un ejemplo de una etiqueta, está entre paréntesis y dice que es 41, como está entre paréntesis sería una etiqueta de qué tipo, temporal o permanente. Temporal, ¿no? Sería una etiqueta temporal porque los paréntesis me representan una etiqueta temporal y lo que me está diciendo entonces esta etiqueta es que he recorrido una distancia de 40 kilómetros o 40 metros, bueno, las unidades en las que estén mis arcos, y que para haber recorrido esa distancia de 40 kilómetros o 40 unidades de distancia, tuve que haber llegado del nodo 1. Eso es lo que me está indicando. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirar cómo calcular esas etiquetas temporales y esas etiquetas permanentes. Entonces, vamos a ver el algoritmo de Dijkstra. Vamos a verlo primero, vamos a darnos una idea general de lo que es el algoritmo y luego lo vamos a ir desarrollando con un ejemplo. Entonces, de pronto, al ver todo el algoritmo, no nos va a quedar tan claro y lo vamos a aterrizar cuando ya lo estemos viendo con un ejemplo. Importante, estos primeros pasos que vamos a ver son para lograr ponerle etiquetas a los nodos. Y es importante tener en cuenta que lo que hacemos es ponerle etiquetas temporales y permanentes. Y que no estamos armando una ruta, porque si pensamos que estamos armando una ruta, cometemos errores. La ruta se arma una vez ya tenemos todas las etiquetas. O sea, como que el algoritmo Dijkstra es de dos partes. Lo primero que hace es poner etiquetas a los nodos y ya cuando tiene todas esas etiquetas, luego sí calcula la ruta. Entonces, estos primeros pasos que vamos a ver son para ponerle las etiquetas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Entonces dice, se etiqueta con etiqueta permanente al nodo de origen.
con distancia 0 y sin antecesor, y se llama a ese nodo actual. Entonces, ¿por qué desde el comienzo se le pone una etiqueta permanente al nodo de origen? Porque yo les dije que las etiquetas temporales me decían que no había explorado todos los caminos prometedores para llegar a un nodo. Y como a mi nodo de origen yo no llego, porque mi nodo de origen es mi nodo de partida, pues yo no tengo caminos prometedores para llegar al nodo de origen. Entonces, por eso desde el comienzo se le pone una etiqueta permanente. Con distancia de 0. ¿Por qué distancia de 0? Porque yo no he recorrido ninguna distancia para llegar a mi nodo de origen. Y sin antecesor porque no vengo de ningún lado y se llama ese nodo actual. Entonces ese primer paso es muy sencillo. El siguiente me dice, calcular las etiquetas temporales de los nodos a los cuales puedo llegar desde el nodo actual. Entonces reviso desde el nodo actual a dónde puedo llegar y calculo las etiquetas temporales de esos nodos. ¿Cómo las calculo? Entonces la distancia que voy a poner dentro de la etiqueta es la distancia del nodo actual, o sea, la distancia que he recorrido para llegar al nodo actual, más la distancia de ir del nodo actual al nodo destino. Esto suena más enredado de lo que es. Cuando lo veamos en un ejercicio se van a dar cuenta que es súper sencillo. Y como nodo antecesor, o sea, el nodo del cual vengo, pongo el nodo actual. Eso es el segundo paso. El tercer paso me dice, si un nodo tiene dos etiquetas temporales, se escoge la de menor valor. Entonces reviso si algún nodo tiene dos etiquetas temporales y si tiene dos etiquetas temporales, escojo la de menor valor. Luego me dice, escoger el nodo con etiqueta temporal menor y volverla permanente y llamar este nodo actual. Entonces, miro todos los nodos que tengan etiquetas temporales y de esos nodos escojo la menor y la vuelvo permanente. Y ahora llamo a ese nodo actual. Y al paso 2, o sea, me devuelvo al paso 2 hasta que todos los nodos tengan etiqueta permanente. ¿Cuándo termino de hacer todo? Cuando todos los nodos tengan etiquetas permanentes. Ahí termina mi algoritmo. Y la primera parte del algoritmo, que es calcular las etiquetas. Y una vez he calculado las etiquetas, pues hacemos luego el siguiente paso, que es encontrar la ruta. Pero primero nos vamos a concentrar en calcular las etiquetas. Entonces, vamos a mirar estos pasos con el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, que acabamos de hacer con vecino más cercano, ahora lo vamos a solucionar con Distract. Entonces, lo primero que me dice es, se etiqueta con etiqueta permanente al nodo de origen, con distancia 0 y sin antecesor, y se llama a ese nodo actual. Entonces, como es una etiqueta permanente, ¿qué sería? ¿Corchetes cuadrados o paréntesis? ¿Corchetes cuadrados? Corchetes cuadrados. Y me dice que ponga una distancia de 0 y sin antecesor. Y que llame a ese nodo actual. Entonces, esta sería mi etiqueta permanente. La distancia que recorrí es 0, no tengo nodo antecesor y le pongo un 1 para saber que estoy en ese nodo. Sin embargo, voy a ponerle aquí también, voy a rayar para saber en qué nodo estoy parada. ¿Listo? Ese sería el primer paso. Con etiqueta permanente al nodo de origen con distancia 0 y sin antecesor y se llama ese nodo actual. Entonces estamos aquí. Listo. Ahora el segundo paso me dice, calcular las etiquetas temporales de los nodos a los cuales puedo llegar desde el nodo actual. Entonces, ¿desde qué nodos, a qué nodos puedo llegar? Desde el nodo en el cual estoy. Al nodo B y al nodo C. Exactamente, puedo llegar al nodo B y al nodo C. Entonces vamos a calcular las etiquetas temporales de esos nodos. Entonces me dice que la distancia recorrida es la distancia de nodo actual, que en este momento la distancia de nodo actual es 0, más la distancia de ir de nodo actual a nodo destino. Y el nodo antecesor es el nodo actual. Entonces, ¿cuál sería la etiqueta temporal de mi nodo B? ¿Cuál sería esa etiqueta? Sería 12,1.
12,1, ¿por qué 12,1 si el nodo se llama A? A. 12,A. Ajá. Exactamente. Como es temporal, la pongo entre paréntesis y la distancia que he recorrido es 0 más la distancia de ir de A a B, que es 12, y mi nodo antecesor es mi nodo actual, que es el nodo A. ¿Claro para todos? Ujú. Sí, profe. Listo. ¿Cuál sería la etiqueta del nodo C? 4,A. 4,A. Exactamente. Esa sería mi etiqueta del nodo C. ¿Claro para todos? Listo. Ahora viene el siguiente paso. Me dice, si un nodo tiene dos etiquetas temporales, se escoge la de menor valor. ¿Algún nodo tiene dos etiquetas temporales? No, solo una. No. Ah, El sí. nodo B tiene una etiqueta que es 12A y el nodo C también tiene una etiqueta que es 4A. Entonces, ese paso por ahora nos lo saltamos. Y ahora dice, escoger el nodo con etiqueta temporal menor y volverla permanente. Y llamar a este nodo actual. Entonces, ¿a cuál voy a volver permanente de las etiquetas temporales? Al nodo C. Al nodo C, que tiene una etiqueta de 4A, es la menor. Acá tengo un 4 y aquí tengo un 12, entonces vuelvo permanente la etiqueta del nodo 4. Y me dice que llame a ese nodo actual. Entonces, con este 2 lo estoy llamando actual, sin embargo, lo voy a marcar aquí para saber que estamos en este momento parados en ese nodo. ¿Listo? Me dice que vuelva al paso 2 hasta que todos los nodos tengan etiqueta permanente. ¿Todos los nodos tienen etiqueta permanente? No. Entonces tengo que volver al paso 2. ¿Cuál era el paso 2? El paso 2 era calcular todas las etiquetas temporales que puedo calcular desde mi nodo actual. Ese era el paso 2. Entonces, porfa, 2 minuticos para que hagan ese paso 2 y ya seguimos entre todos a ver cómo nos va. Si alguien tiene alguna pregunta, me la va haciendo. Listo. Entonces, ¿qué etiquetas podía calcular en este momento? Las etiquetas de qué nodos. Las de D y las de F. Las de D y las de F, exactamente. ¿Cuál sería la etiqueta de D? 2,C. No es 2 porque miran que a mí me dice que es la distancia del nodo actual, que mi Ay, sí, distancia sí, del nodo sí. actual es 4, más la distancia de ir actual al que le estoy calculando. Entonces, realmente, ¿cuál sería mi etiqueta? 6,C. 6,C. Para todos es claro, sería 6,C. ¿Listo? ¿Y la etiqueta de F cuál sería? 10,C, ¿no? 10,C. Exactamente, 10,C. Porque es la distancia que llevo y la de ir del nodo actual al nodo al cual le estoy calculando la etiqueta, que sería 4 más 6, que me da 10. ¿Listo? ¿Claro para todos? El Sí, siguiente paso me dice que si hay algún nodo con dos etiquetas temporales, escoja la menor. No hay ningún nodo con dos etiquetas temporales, el nodo B tiene una, el nodo D tiene una y el nodo F tiene una. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tendría que hacer ahora entonces? ¿Escoger qué? la menor de las de las etiquetas temporales. Exactamente, escoger la menor y volverla permanente. Entonces, ¿cuál vuelvo permanente? La D.
La del nodo D la vuelvo permanente y en este momento estoy parada en el nodo D. Sí. 5 minutos para que lo terminen ustedes y ya lo miramos entre todos. Si alguien tiene alguna pregunta mientras esos 5 minutos, le activa el micrófono y me la hace. Profe, pero ahí en el cuarto paso toca, o sea, toca revisar es entre las tres temporales, ¿sí? O solo entre la Entre todas las temporales, escoges la menor, entre todas. O sea, por ejemplo, si aquí hubiera tenido un 5, hubiera tenido que escoger esa. Entre todas las temporales escojo la menor. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Puedes hacer los temporales de E y de G. Exactamente, hacer las etiquetas temporales de E y de G, que son las que puedo calcular estando en D. Entonces, ¿cuál sería la etiqueta temporal de E? 13, 13 qué? D, 13, D. 13, D, exactamente, porque es 6 más los 7 que tengo que recorrer de D a E me da 13 y vengo del nodo D. ¿Y la de G cuál sería? 14, D. 14, D. Listo. En todos nodos, ¿tengo algún nodo con 2 etiquetas temporales? No. No. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Vuelvo permanente la menor. Vuelvo permanente la menor. ¿Cuál es la menor? El E. nodo de E. ¿El nodo E es la menor? ¿Cuál El es la nodo menor? F. El nodo F. Entonces, miren que aquí ese es un error que a veces se comete. Como hemos ido armando como una ruta, entonces escogen la menor desde donde estoy en D. No, se escoge la menor de todos, la menor de todos. Entonces yo tengo esta etiqueta temporal que es 12, esta etiqueta temporal que es 13, esta etiqueta temporal que es 14 y esta temporal que es 10. Entonces, ¿cuál escojo? ¿La etiqueta cuál? F. La etiqueta del nodo F. Vuelvo permanente de esa etiqueta y en este momento estoy parada en el nodo F. ¿Listo? ¿Qué etiquetas puedo calcular desde el nodo F? G y H.
G y H. ¿Cuánto me daría la de G? 15, F 15, F, exactamente. ¿Y la de H? sería 17, H, F. 17, F, exactamente. Ahora sí, miren que estoy en el paso que habíamos venido ignorando hasta el momento. ¿Tengo algún nodo con 2 etiquetas temporales? Sí. ¿Cuál? Sí, el nodo G. El nodo G tiene 2 etiquetas temporales. Tiene 14D y 15F. Entonces me dice que escoja la menor. Entonces la menor es 14D, entonces elimino la que es más grande. Elimino esa etiqueta. Y continúo. Entonces ahora sí, termínenlo. Y 2 minutos y lo miramos entre todos. Profe, una pregunta. Cuando digamos, Señor. por ejemplo, tomemos el nodo B, Sí. ahí también tocaría hacerle otra etiqueta a D, ya que tiene No. Solamente ahí ya miro no, los solo que ahí. tienen etiqueta. Recuerden que cuando un nodo tiene etiqueta permanente, ya me olvido de ese nodo. Entonces, cuando yo vaya a marcar B, que es en este paso, ¿cierto? O sea, la siguiente que voy a marcar es esta, ¿cierto? Ujú. Entonces la marco y solo, ya no evalúo D porque D ya tiene etiqueta permanente, solamente evalúo la etiqueta de E porque E tiene todavía una etiqueta temporal. Buena pregunta. Vale. Dos minutos para que lo terminen y lo miramos entre todos. Listo. Entonces, cuando volví permanente la etiqueta de B, me paré en B. Listo. Entonces tengo que calcular las etiquetas temporales que puedo calcular desde B. Entonces solamente calculo la de E, que cuánto me daría. La de E y la de... Ah, no, la de E. La de E, solo la de E, de nano. ¿Cuánto daría? Pues sería 15, B. 15, B, exactamente. ¿Listo? ¿Tengo algún nodo con 2 etiquetas temporales? E, La tengo con 2 etiquetas temporales, tengo la etiqueta de 15 y la etiqueta. Me quedo solo con la menor y tacho la mayor. Ahora, ¿cuál vuelvo permanente? la de E. ¿La de qué? Perdón, no te entendí. La de E. La de E, exactamente, porque tengo 13, 14 y 17. Entonces vuelvo permanente la de E. Y ahora estoy parada en E. Ahí solo puedo calcular la etiqueta de H, que cuánto me daría. 20, E. 20, E, E. exactamente. Tengo un nodo con 2 etiquetas temporales. Me quedo con la menor. Ahora, ¿cuál vuelvo permanente? G. G la vuelvo permanente. Y ahora estoy parada en G. Y puedo calcular la de H, que cuánto me daría. 17, G. 17, G. Entonces miren que aquí llegué a algo que no habíamos llegado hasta el momento y no lo habíamos evaluado. Tengo un nodo con 2 etiquetas temporales
pero las dos tienen exactamente el mismo valor. Si eso pasa, no elimino ninguna de las dos, porque lo que me está diciendo es que tengo dos maneras para llegar a un nodo con la misma distancia, pero desde diferentes nodos. Entonces, si son las menores, me quedo con esas. Y en este momento, pues H son las menores. ¿Qué me faltaría? Me falta un paso que es volver permanente la etiqueta de H. Como tengo dos etiquetas en H iguales, las vuelvo permanentes al tiempo y ahora estoy parada en H. Y como todos los nodos tienen etiquetas permanentes, terminé mi algoritmo. ¿Claro para todos? Miren que lo que hicimos fue calcular etiquetas temporales y etiquetas permanentes. No hemos armado todavía la ruta. Lo único que hicimos fue poner etiquetas temporales y etiquetas permanentes. ¿Claro para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar cómo calcular la ruta, o sea, cómo encontrar la ruta. Entonces, ¿cómo encuentro la ruta óptima con las etiquetas? Entonces, lo que me dice es, el primer paso me dice que el valor mínimo de la ruta óptima es la etiqueta permanente del nodo final. O sea, la mínima distancia, el mínimo costo o el mínimo tiempo va a ser la etiqueta permanente que tenga el nodo final. Esa va a ser. Para encontrar la ruta o rutas óptimas, miren que Dijkstrack tiene una ventaja y es que si tengo múltiples soluciones, me va a mostrar cuáles son esas múltiples soluciones. Por eso puedo tener más de una ruta óptima. Entonces, para encontrar la ruta óptima o rutas óptimas, es necesario devolverse desde el nodo final y revisar el nodo antecesor. Entonces, me voy devolviendo desde el nodo final y reviso el nodo antecesor. Mirar la etiqueta permanente del nodo antecesor y devolverse hasta llegar al nodo de inicio. Entonces, lo que voy a decir es irme devolviendo, mirando la lógica con las etiquetas permanentes de mis nodos antecesores. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí tenemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita, o sea, está tal cual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo decir? ¿Cuál es el valor mínimo de mi ruta óptima? De 17. 17. 17 porque es la etiqueta permanente. Es la etiqueta permanente de mi nodo final, de mi nodo de destino. Entonces la distancia que tengo que recorrer son 17 kilómetros. ¿Qué me está diciendo el problema? Me está diciendo que yo pude haber recorrido 17 kilómetros si llegué desde F, pero que también pude haber recorrido 17 kilómetros si llegué desde G. Entonces, esto lo que me está diciendo es que tengo más de una ruta óptima. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, vamos a ir primero a calcular la ruta llegando desde F. Entonces, me dice que para llegar a H con una distancia de 17, tuve que haber llegado desde F. Eso es lo que me está diciendo. Y voy y miro la etiqueta permanente de F. ¿Desde dónde tuve que haber llegado a F para haber recorrido la distancia que recorrí? Desde el nodo C. Desde el nodo C, exactamente. Y a C, ¿desde dónde tuve que haber llegado? Desde A. Desde el nodo A, exactamente. Entonces, la primera ruta que encuentro es, estando en A, me voy a C, luego a F y luego a H. ¿Cómo la encontré? Lo que hice fue devolverme. Me dice que llegué a F, que a H llegué desde F, entonces por eso HF, que a F llegué desde C, miro las etiquetas permanentes, y que a C llegué desde A. ¿Claro para todos? Si es claro, porfa, encuéntrenme la ruta alterna para llegar, la otra ruta que existe, la ruta de 17G.
esa otra ruta encuéntrenmela. ¿Cuál sería? Desde H, ¿a dónde me muevo? O sea, ¿cómo me devuelvo? G, G, D, C y D, A. porque miro la etiqueta permanente. D, ¿qué más, perdón? D, C D y A. y A, exactamente. ¿Claro para todos? Sí, profe. Dijkstra me da más información. Y es que si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la mínima distancia que puedo recorrer para llegar a E de enano? ¿Y cuál es esa distancia? ¿Y cuál camino debería seguir para recorrer esa distancia? ¿Qué me pueden contestar? Que la mínima distancia es 13. Que la mínima distancia es 13 porque miro la etiqueta permanente de ese nodo. ¿Y qué más? Y que se llega desde D, C y A. Que se llega desde D, C y A. Exactamente, que el camino que tengo que recorrer es A, C, D y E. ¿Claro para todos? Pregunta y me dicen si tienen que volver a calcular todo o si con la información que tenemos podemos contestar. Por ampliaciones en la carretera que une a E y a H, no mentiras, por una nueva conexión que existe entre E y H, la distancia que se va a recorrer ya no es de 7 kilómetros, sino de 1 kilómetro. ¿Cambia en algo mi solución óptima? ¿Tendría que volver a hacer todo el procedimiento? ¿Qué creen? O sea que de E a H ya no hay 7 sino 1, ¿cierto? Exactamente, que la distancia que recorro de E a H ya no es 7, sino 1. Voy a copiarme esta diapositiva para hacerlo en otro lado, para que no nos genere ahorita dudas. Voy a poner esto acá. Voy a quitar esta solución que era la óptima. Denme un minuto para que podamos hacer el ejercicio bien y que nos quede a todos claros en las diapositivas. Y voy a ponerle aquí que diga variación. Entonces, lo que estoy diciendo es que la distancia que voy a recorrer, que la distancia que se recorre desde E a H ya no es 7, sino que es 1 kilómetro. ¿Tendré que volver a hacer todo o puedo actualizar simplemente lo que cambia? Pues yo creo que se puede actualizar y ya. Pues porque- Exactamente. Actualizo. ¿Qué cambia? ¿La etiqueta temporal de qué? De H. Cambia esta etiqueta temporal de H, cambia. Esta ya no sería la etiqueta temporal. ¿Cuál sería la etiqueta temporal? 14E. Sería 14E. Y entonces, cuando me toque escoger, pues ya estas ya no serían las menores, sino que ¿cuál sería la menor? 14E. 14E, y ahora tendría una nueva ruta óptima. Mi ruta ya no sería la que nos daba antes, sino que mi ruta sería 14 kilómetros. ¿Y cuál sería la nueva ruta? A H llego ¿desde dónde? Desde E. Desde E. A E llegué desde D. D. A D. DC. De C, exactamente. Y a Pues, perdón, y a C desde A.
Entonces miren que si hacen alguna pequeña variación, no tengo que volver a calcular todo, sino que sobre la misma red puedo cambiar lo que me están diciendo que cambia y mirar las etiquetas temporales que cambian y mirar si cambian algo mi solución óptima. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, digamos, si en el problema tenemos algún tipo de restricción o algo así, ¿también podríamos usar este algoritmo? ¿Algún tipo de restricción, como que, por ejemplo, que hay algún camino que no existe? Sí. Sí, o digamos, o que hay que pasar sí o sí por el camino B o algo así. Podrías decirle que obligatoriamente tiene que pasar por un camino. Sí, se complica un poco, pero lo puedes aplicar. Ok. Digamos que si a ti te dice que obligatoriamente tiene que coger el arco de G, pues no vas a escoger, perdón, digamos FG. Cuando vayas a escoger estas dos, pues no puedes escoger esta porque entonces no estás obligando a que pase por FG, entonces marcas FG como obligatorio, como etiqueta permanente. ¿Sí? Listo. Habría que modificar cuando escoges la menor, no escoger la menor, sino la que obligatoriamente tienes que tomar. Bueno, muchachos, esa era nuestra clase de hoy. Como les dije al comienzo de la clase duraba 1 hora y me demoré exactamente 1 hora. De esto hay un taller, entonces para que porfa lo subí, de esto y de lo que vimos la clase anterior, tenemos taller. Entonces para que porfa no se les olvide que lo subimos mañana y que lo subimos mañana y que se me olvidó lo que iba a decir. Y que tienen que entregarlo el 28 de noviembre, que es un sábado. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, el tema que toca investigar más o menos de qué es. De lo que vimos de transporte. Es muy sencillo y o sea, si ustedes buscan por internet encuentran el tema y es hacer un algoritmo adicional a los que vimos en clase, pero es muy sencillo, pero sí, pues se los digo con tiempo para que no dejen el taller para el final. Daniel, ¿ibas a preguntar algo? Es que no me quedó muy claro lo que hay que hacer. Pues todavía, mañana subimos un taller en virtual y ese taller hay que entregarlo antes del 28 de noviembre. Eso es lo que hay que hacer. Pero pues no les hemos dicho qué es el taller. Cuando lo lean, pues ahí saben qué es el taller. Ah, vale. ¿Vale? Estaba así, perdón, ya. Gracias. Tranquilo. Bueno, esa era nuestra clase de hoy. Voy a prender la cámara porque hoy es nuestra última clase. Y creo que amerita prender la cámara para hablarles un poco y reflexionar un poco. Primero quiero darles las gracias por su disposición para aprender optimización de operaciones. El primer día de clase les dije que esperaba que todos lograran aprender el tema y conocer qué era optimización de operaciones. Espero que lo hayan logrado, espero haber cumplido las expectativas que tenía Voy a dejar de grabar, creo que esto no vale la pena que quede grabado.